Aquí está el texto traducido y reescrito. Me llamo Zacarías Bonifacio Trindade. Cuento con 78 años a mis espaldas y resido aquí, en San Miguel de Allende, Guanajuato, desde el día en que contraje matrimonio. Mi nacimiento tuvo lugar en la Ciudad de México, allá por el año 1947, pero decidí trasladarme a este lugar en el momento en que encontré trabajo en el ingenio azucarero. Durante toda mi vida laboral me desempeñé como técnico de mantenimiento en una de las haciendas más grandes de la región. Ya hace 15 años que me jubilé. Llevo casado con mi Teresa la friolera de 53 años. ¿53 años? ¡Qué barbaridad! A veces ni yo mismo me lo creo cuando pronuncio esa cifra. La historia que me dispongo a contar hoy quizás les parezca insignificante a muchos jóvenes, pero aquellos que ya hemos superado los 60, como es mi caso, comprenderán la magnitud de la confusión que se apoderó de mi cabeza y de mi corazón. Aquí en San Miguel de Allende llevamos una vida sencilla, ¿saben? Por la mañana, bien temprano, ya me encuentro saboreando mi atole de pinole con leche, seguido de unos deliciosos chilaquiles en el desayuno, y cuando el calor arrecia, que por estos lares fácilmente alcanza los 40 grados, me refugio en el portal contemplando el valle que se extiende a mis pies, sintiendo la refrescante brisa que desciende de la sierra. Todo comenzó hace aproximadamente 3 años, cuando yo ya contaba con 75 primaveras, al descubrir algo en el bolso de Teresa que nunca antes había visto, un pequeño frasco de esos que venden en la farmacia, cuyo envase rezaba lubricante íntimo. Me quedé petrificado, observando aquel objeto. Anda ya, pensé para mis adentros, porque en más de 50 años de vida en común, nunca, pero nunca jamás, habíamos recurrido a una cosa semejante. Y lo que resultaba aún más extraño era que nuestra vida de pareja ya no era lo que había sido hacía algunos años. ¿Entienden lo que quiero decir, verdad? Esas cosas íntimas de marido y mujer. El paso del tiempo es implacable, el cuerpo experimenta transformaciones, y sin apenas darnos cuenta, nos vamos distanciando el uno del otro. Aquel día, Teresa había salido hacia su grupo de artesanía, que se reúne todos los jueves en la parroquia después de la novena. Yo, por mi parte, me encontraba buscando un medicamento para la presión arterial que, en ocasiones, ella guardaba en su bolso, cuando di con el dichoso frasco. Estaba prácticamente nuevo, tenía la apariencia de ser caro, de esos productos que se adquieren en farmacias de manipulación. Mi corazón comenzó a latir con fuerza en ese preciso instante. Me sentía abatido, apachurrado, como decimos por acá, pues un hombre de mi edad, educado como lo fui yo, enseguida comienza a maquinar tonterías. ¿Con quién estará utilizando esto?, fue la pregunta que martilleó en mi cabeza. Y eso que nos casamos siendo vírgenes, los dos. En mis tiempos, las cosas eran así, ¿cómo no? Ni siquiera se hablaba de esos temas, sobre todo aquí en el interior de Guanajuato, donde nos criamos con mucho respeto y apego a las tradiciones. Todo el mundo se conoce desde las grandes inundaciones de 1974, cuando el río creció de tal manera que llegó a anegar la plaza central, y toda la comunidad se unió para socorrer a las familias damnificadas. Fue un espectáculo conmovedor ver a todos trabajando juntos. En la fiesta de San Juan, que celebramos en junio, aún conservamos la tradición de la danza de los concheros y los charros, bailes típicos de esta región que se remontan a tiempos ancestrales. Durante la cosecha del maíz, organizamos la tradicional tamalada, donde todos nos reunimos para preparar tamales, atole y pan de elote. Si te está gustando mi historia, regálame un me gusta para alegrar este viejo corazón. Suscríbete al canal para no perderte mis próximas historias de vida y cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo este vídeo y qué hora es allí ahora. Me hace muy feliz saber desde qué rinconcito de Latinoamérica y en qué momento del día me están escuchando. Volviendo al hilo de la historia, guardé el frasco exactamente en el mismo lugar donde lo había encontrado y me pasé días y días dándole vueltas al asunto. Teresa y yo estamos juntos desde 1972, cuando yo tenía 25 años y ella 23. Criamos a 3 hijos, superamos innumerables dificultades, construimos nuestra casita aquí cerca del centro histórico, con vistas a la parroquia y al valle, ladrillo a ladrillo. ¿Cómo es posible que, después de todo esto, ella pudiera estar? No, ni siquiera me atrevo a pronunciar la palabra, pero la idea no se me borraba de la cabeza. Jesús, María y José. ¡Qué pensamiento tan perturbador! Para que puedan comprender mejor esta historia, necesito remontarme un poco en el tiempo. Nací en la Ciudad de México en 1947,
fruto del matrimonio entre un comerciante y una ama de casa. Éramos 3 hermanos, yo el mediano. Crecí disfrutando del pozole con totopos, refrescándome con agua de Jamaica en las tardes calurosas y pescando en el lago de Xochimilco. La vida era sencilla, pero buena, sabrosa como un tamal de elote, como solía decir mi padre. Estudié hasta completar la formación técnica en mecánica, lo cual era un gran logro en mi época. Corría el año 1970 cuando, con 23 años, conseguí el trabajo en el ingenio aquí en San Miguel de Allende. Aún recuerdo con nitidez el día en que partí de la Ciudad de México con una maleta de cartón y la bendición de mi madre. El viaje duró casi un día entero por un camino de terracería. Al llegar, quedé maravillado con la vista del valle, que abrazaba la ciudad con ese verdor de la sierra que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Pronto me adapté al ritmo de vida de aquí, a los cuentos narrados en las rondas de pulque los domingos por la tarde, a las fiestas de San Pedro con hogueras y jaripeo. En 1972, durante una de esas festividades, conocí a Teresa. Ella trabajaba como maestra en la escuelita municipal y era hija de una familia de ejidatarios de un poblado cercano. Una muchacha recatada, de familia tradicional, una flor de mujer, como solíamos decir. Nuestras miradas se cruzaron durante la danza de los charros, y como se dice por acá, fue un rayo que me atravesó el corazón. Comencé a visitar su casa los domingos, siempre después de misa, donde degustábamos el licor de tejocote que preparaba su madre y las gorditas recién hechas. Apenas fuimos novios durante 6 meses antes de contraer matrimonio. En aquella época no existía esa costumbre actual de tener un noviazgo prolongado. Ya viste a la tortuga cortejando, bromeaban los más ancianos. Si te gustaba la muchacha, era para casarse, y así lo hicimos. Nos casamos en agosto de 1972 en una sencilla ceremonia en la parroquia. Yo tenía 25 años y ella 23. La fiesta tuvo lugar en el salón parroquial, donde disfrutamos de carnitas, frijoles, charros, guacamole y mucha música ranchera. Al principio vivimos de alquiler en una pequeña casa cerca del ingenio. Yo salía temprano hacia el trabajo con la lonchera preparada por ella y regresaba cuando el sol ya se estaba ocultando. Teresa dejó de dar clases cuando nuestro primer hijo, Sebastián, nació en 1974. Yo tenía 27 años y ella 25. Recuerdo que fue precisamente durante las grandes inundaciones de aquel año. Tuvimos que salir a toda prisa del hospital porque el agua ya estaba llegando cerca. Toda la ciudad se movilizó ante aquella catástrofe. Híjole, fue algo muy feo, como dice la gente de aquí. En 1977, cuando yo tenía 30 años, nació nuestra hija Guadalupe, una bendición de niña. Ya habíamos logrado comprar un terreno en la parte alta de la ciudad, lejos de las inundaciones, y poco a poco fuimos construyendo nuestra casa. Cada fin de semana, mis amigos del ingenio y yo hacíamos tequio, trabajo comunitario. Mientras trabajábamos bajo el sol abrasador, las mujeres preparaban una comida deliciosa, carnitas con nopales, arroz rojo, de postre, dulce de calabaza. Eran tiempos difíciles, pero llenos de unión y alegría. En 1980, con 33 años, tuvimos a nuestro Benjamín, José. Nuestra familia estaba completa. En esa época, yo ya había sido ascendido en el ingenio, ocupando el cargo de supervisor de mantenimiento. Nuestra situación económica mejoró un poco. Pudimos terminar la casa y comprar algunos muebles de mejor calidad. Teresa retomó sus clases cuando José cumplió 5 años y desarrolló un gusto especial por las plantas. Nuestra casa siempre estuvo llena de helechos, bugambillas y violetas. Ella conocía el nombre de todas y las cuidaba como si fueran sus propios hijos. Los años fueron transcurriendo y los hijos creciendo. Sebastián se hizo ingeniero y se fue a trabajar a la Ciudad de México. Guadalupe se casó con un muchacho de aquí mismo y tuvo 2 hijos. José estudió agronomía y trabaja en una hacienda grande aquí cerca. La vida siguió su curso natural, como las aguas del río que contemplamos desde nuestro portal. Las lluvias venían y se iban. El calor de la sierra nos acompañaba durante todo el año, mitigado apenas por los vientos que soplan del valle en las noches de invierno. Me jubilé en 2010, con 63 años, después de 40 años trabajando en el mismo ingenio. Fue una etapa difícil de adaptación. Estaba acostumbrado a levantarme temprano, tomar el autobús de la empresa y pasar el día entero resolviendo problemas,
lidiando con máquinas y personas. De repente, me vi en casa sin tener mucho que hacer. Comencé a pescar con más frecuencia, a cuidar una huerta en el fondo del patio, a jugar dominó con los viejos amigos en la plaza, pero sentía la falta de actividad, ¿saben? Esa sensación de ser útil, de estar haciendo algo importante. Teresa y yo siempre tuvimos un buen matrimonio. En los momentos difíciles, cuando el dinero escaseaba o cuando teníamos problemas con los muchachos, siempre nos apoyamos mutuamente. Ella, con la serenidad propia de quien nació en el campo, me enseñaba a tener paciencia. Aguanta vara, Zacarías, que el sol sale para todos, me decía cuando yo llegaba nervioso del trabajo. En la juventud, durante los primeros años de casados, nuestra vida íntima era muy satisfactoria. Como se dice por acá, era fuego en el pastizal seco. Éramos jóvenes, rebosantes de energía y amor el uno por el otro. Recuerdo la timidez de ella al principio, después de todo, fue criada en una familia muy religiosa. Pero poco a poco fuimos descubriéndonos y creando nuestra propia intimidad. En aquella época no se hablaba abiertamente sobre esos temas, todo era muy reservado, sobre todo aquí en el interior de Guanajuato, donde todos se conocen. Y los chismes corren más rápido que el agua en la cañada. Después de que los hijos comenzaron a nacer, es evidente que la rutina cambió, noches sin dormir, preocupaciones, cansancio, pero siempre mantuvimos esa llama encendida. Teresa nunca fue de negar cariño, ni yo de negar atención. Era un equilibrio saludable que habíamos construido, como una danza ancestral cuyos pasos ya conocíamos. En las fiestas patronales de aquí, donde los mariachis y los charros tocan durante toda la noche, siempre bailábamos juntos y sentía ese mismo cosquilleo en el estómago que experimentaba cuando éramos jóvenes. En 1990, cuando yo tenía 43 años y ella 41, atravesamos una etapa complicada. Los hijos ya estaban crecidos, Sebastián con 16, Guadalupe con 13 y José con 10. Teresa comenzó a sentir la necesidad de hacer algo más allá de cuidar de la casa. Fue entonces cuando decidió volver a estudiar, se formó como maestra y consiguió una plaza como profesora en la escuela municipal. Confieso que al principio no me hizo mucha gracia. Yo era de esos maridos celosos que pensaban que el lugar de la mujer estaba en el hogar. Chivo amarrado también pasta, decían los más viejos por acá, insinuando que la mujer que sale mucho, acaba interesándose por otros. Tonterías mías, claro, pero fue algo positivo para ella, a la larga, también lo fue para nosotros. Teresa volvió a brillar, a tener temas de conversación, a arreglarse con más esmero. Recuerdo que se cortó el pelo con un estilo más moderno y compró ropa diferente. Llegaba a casa animada, contándonos sobre sus alumnos y las reuniones pedagógicas. Por la noche, cuando los niños ya estaban durmiendo, nuestra intimidad recuperó un nuevo vigor. Como dicen los antiguos aquí en San Miguel de Allende, olla vieja es la que hace buena comida. Y era verdad. En 1997, cuando yo tenía 50 años y ella 48, nuestro hijo mayor, Sebastián, se mudó a la Ciudad de México para estudiar ingeniería. Fue un momento difícil para Teresa, que lloró durante días. Es como si me arrancaran un pedazo del corazón, decía. Intenté consolarla como pude, llevándola a pescar al río, preparando ese pescado asado a la talla que tanto le gustaba, con tortillas recién hechas y pico de gallo. Poco a poco, ella se fue acostumbrando y nuestra rutina volvió a la normalidad. En el año 2000, nuestra hija Guadalupe contrajo matrimonio con apenas 23 años. La boda se celebró aquí mismo, en la parroquia, seguida de una fiesta en el salón parroquial con todo lo que correspondía, carnitas, frijoles, charros, arroz rojo y, de postre, cajeta y dulce de calabaza. La banda tocó durante toda la noche y nosotros bailamos como si fuéramos jóvenes otra vez. Fue una fiesta hermosa, de esas que uno guarda en la memoria. Yo tenía 53 años en esa época y Teresa 51. 2 años después, en 2002, nació nuestro primer nieto, hijo de Guadalupe. Ese mismo año, José, nuestro Benjamín, se fue a Monterrey a estudiar agronomía. La casa quedó más vacía, solo Teresa y yo de nuevo, como al principio. Fue toda una adaptación. De repente, todo aquel bullicio de hijos, aquella prisa, aquella preocupación diaria, todo se transformó en un silencio extraño. A veces me despertaba en medio de la noche y me quedaba escuchando los ruidos de la casa, las tejas de barro expandiéndose con el calor, el viento golpeando contra las ventanas,
el croar de las ranas en el arroyo cercano. Fue por el año 2005, yo con 58 años y Teresa con 56, cuando noté los primeros cambios en nuestra intimidad. Ella comenzó a evitar mis abrazos, a decir que estaba cansada o que le dolía la cabeza. Al principio no le di mucha importancia. Al fin y al cabo, la edad va llegando y el cuerpo ya no responde como antes. Y aquí en Guanajuato, con este calor que derrite hasta la piedra, es normal que uno se sienta más abatido, sin muchas ganas. Pero, conforme los meses fueron pasando, aquello se fue haciendo cada vez más frecuente hasta que llegó un punto en que prácticamente no teníamos más intimidad como marido y mujer. Intenté hablar con ella algunas veces, pero Teresa siempre cambiaba de tema. Decía que era cosa de la edad, que yo necesitaba entender que ella ya no era una jovencita. Zacarías, hay tiempo para todo en esta vida. Ahora es tiempo de sosiego, decía. En 2010, cuando me jubilé, pensé que las cosas podrían mejorar. Tendríamos más tiempo juntos, podríamos viajar para visitar a los hijos y conocer lugares nuevos. Compré hasta un televisor más grande para ver películas juntos las noches de los viernes, con palomitas y refresco, como hacíamos cuando éramos más jóvenes. Pero la distancia entre nosotros parecía aumentar cada vez más. Ella se dedicaba cada vez más a las plantas del patio, al grupo de artesanía de la parroquia y a las clases de tejido que comenzó a frecuentar. Yo, por mi parte, me acerqué más a los amigos del dominó y al grupo de pesca que salía todos los sábados de madrugada hacia el río. Comencé a cuidar de una pequeña huerta en el fondo del patio, donde plantaba col, lechuga, cilantro e incluso algunas hierbas medicinales que aprendí con mi padre. La vida seguía su curso, como el río que nunca deja de fluir. Teníamos una rutina tranquila, basada en el respeto y el compañerismo, pero aquella intimidad de los primeros años se había perdido por completo. Entre 2010 y 2022, nuestra vida transcurrió a un ritmo pausado, como las aguas del río durante la época de sequía. Yo ya estaba jubilado, y Teresa también se jubiló de la escuela en 2012, cuando cumplió 63 años. Nuestros días se llenaban con pequeñas rutinas. Yo cuidaba de la huerta por la mañana, cuando el sol aún no era tan intenso. Ella regaba las plantas y preparaba el almuerzo. Por las tardes, yo generalmente iba a la plaza a jugar dominó con los amigos, mientras que Teresa participaba en el grupo de artesanía de la parroquia o visitaba a sus amigas. En 2014, cuando yo tenía 67 años y Teresa 65, nuestra hija Guadalupe tuvo su segundo hijo. Fue una alegría inmensa. Viajamos hasta la Ciudad de México para conocer al pequeño. Teresa se quedó allá durante casi un mes, ayudando a su hija con el recién nacido. Cuando regresó, parecía más animada, con más vitalidad. Trajo varias recetas nuevas que aprendió en la capital, mole poblano, chiles en nogada. Nuestra casa volvió a tener ese olor delicioso a comida hecha con cariño. Al año siguiente, en 2015, José, nuestro Benjamín, contrajo matrimonio en Monterrey. Fuimos en autobús, en un viaje de casi 6 horas por carreteras que serpentean entre cerros y valles. La ceremonia fue bonita, pero más sencilla que la de Guadalupe. José siempre fue más reservado. En la fiesta sirvieron comida típica del norte, cabrito, machaca y arrachera, platos diferentes a los que acostumbramos aquí en San Miguel de Allende, pero muy sabrosos. En 2017, a los 70 años, comencé a tener problemas de salud. La presión alta, que ya me acompañaba desde hacía algunos años, empeoró. Tuve que aumentar la dosis de los medicamentos. Fue entonces cuando también descubrí un problema en la próstata, nada muy grave, pero que exigía un seguimiento médico regular. Teresa se preocupó, claro. Comenzó a controlar más rigurosamente mi alimentación, menos sal, menos grasa y más verduras de la huerta. Te quiero conmigo por mucho tiempo aún, viejo terco, me decía. La verdad es que esos problemas de salud me afectaron bastante, como dicen los antiguos de esta región, el tiempo va llegando y el cuerpo va cobrando la factura. Comencé a sentirme más viejo, más cansado. Las jornadas de pesca de los sábados se fueron haciendo más cortas, a veces ni siquiera iba. El juego de dominó en la plaza continuaba, pero ahora yo regresaba más temprano a casa, cuando el sol comenzaba a ponerse y las guacamayas hacían aquel alboroto en los mangos antes de irse a dormir. Por el año 2019, a los 72 años, noté que Teresa también enfrentaba sus propios problemas de salud. Ella comenzó a quejarse de dolores en las articulaciones,
principalmente en los días húmedos previos a las lluvias, cuando la niebla desciende sobre el valle y toda la ciudad queda envuelta en una fina bruma matutina. El médico dijo que se trataba de artritis, algo normal para su edad. También tenía dificultades para dormir. Pasaba buena parte de la noche dando vueltas en la cama o levantándose para beber agua. Una cosa que me llamó la atención fue que comenzó a ir al médico con más frecuencia, pero sola. Antes íbamos juntos a las consultas, uno acompañaba al otro, pero ella comenzó a programar citas sin avisarme, y cuando yo preguntaba, decía que eran cosas de mujeres, que no debían preocuparme. Viejo, esas cosas de salud de mujer son como nopal, tienen espinas por todos lados. Mejor ni meterse, cambiaba de tema usando aquellas expresiones típicas de aquí. Incluso con los problemas de salud y el paso de los años, nuestra vida era buena. Teníamos nuestra casa propia, nuestra jubilación asegurada, hijos encaminados y nietos saludables. En las noches cálidas del verano, cuando el calor no daba tregua ni siquiera después de que el sol se ocultaba, nos sentábamos en el portal y nos quedábamos contemplando las luces de la ciudad, el reflejo de la luna en el valle, oyendo el croar de las ranas y el canto de los grillos. Tomábamos un té de hierba luisa de la huerta, a veces un licor de tejocote que nos regalaba la comadre Eulalia, y conversábamos sobre los hijos, los nietos y los vecinos. En 2020, el mundo entero atravesó aquella enfermedad, la tal pandemia. Aquí en San Miguel de Allende no fue diferente. La ciudad se volvió más silenciosa y la gente tenía miedo de salir de casa. Fue un periodo extraño. Nosotros, por ser mayores, nos vimos aún más aislados. Los hijos llamaban preocupados, nos enviaban cubrebocas por correo y nos pedían que no saliéramos ni siquiera para ir al mercado. Durante casi un año, nuestra rutina se resumió a quedarnos en casa. Yo cuidaba más de la huerta, incluso planté maíz y frijol en el fondo del patio. Teresa se dedicó aún más a las plantas ornamentales y al tejido. En esa época, en 2020, yo con 73 años y Teresa con 71, nuestra relación se transformó aún más. Con tanto tiempo juntos, apenas nosotros dos, sin las distracciones de antes, pensé que podríamos acercarnos aún más, incluso en la intimidad. Pero no fue así. Por el contrario, Teresa parecía cada vez más distante, más reservada. Cuando yo intentaba mostrar un cariño más íntimo, ella se apartaba, diciendo que estaba cansada, que la edad ya no permitía ciertas cosas. Confieso que esto me entristecía. No era solo por la cuestión física, sino por lo que aquello representaba, como si una parte importante de nuestro matrimonio hubiera muerto. Los hombres de mi edad aquí en el interior de Guanajuato no suelen hablar de esas cosas. En el juego de dominó, a veces alguno soltaba una broma sobre la mujer que siempre tiene dolor de cabeza y todos reían, pero nadie hablaba del asunto en serio. Era como si fuera algo natural, parte del envejecimiento, algo por lo que todos los matrimonios pasaban. En 2021, después de que la pandemia diera una tregua y las cosas comenzaran a volver a la normalidad, Teresa retomó sus actividades fuera de casa. Volvió al grupo de artesanía de la parroquia, a las clases de tejido y a las visitas a sus amigas. Parecía más animada, más dispuesta. Llegaba a casa contando las novedades y riendo de las historias que oía. Fue bueno verla así, con ese brillo en los ojos de nuevo. Fue también en esa época cuando comenzó a salir todos los jueves diciendo que iba al grupo de oración en la parroquia. Salía arreglada, con el pelo bien peinado y un lápiz labial discreto en los labios. Al principio no encontré nada extraño. Teresa siempre fue religiosa, siempre participó en las actividades de la parroquia, pero poco a poco comencé a notar que volvía diferente de esas reuniones, más ligera, más sonriente, como si se hubiera quitado un peso de encima. En marzo de 2022, yo ya con 75 años, ocurrió aquel episodio que conté al principio. Estaba buscando mi medicamento para la presión que a veces Teresa guardaba en su bolso cuando íbamos a la ciudad y encontré aquel frasco de lubricante íntimo. Me quedé paralizado mirando aquello sin entender. En más de 50 años de casados, nunca habíamos usado nada parecido. Y lo peor, hacía años que no teníamos intimidad como marido y mujer. Mi corazón se aceleró y la boca se me secó. 1000 pensamientos pasaron por mi cabeza. ¿Será posible? Después de tantos años juntos, a nuestra edad, las sospechas eran como hormigas arrieras, entrando al hormiguero una detrás de otra, sin parar. Guardé el frasco exactamente donde estaba y decidí observar mejor,
investigar antes de decir nada. En las semanas que siguieron al descubrimiento del frasco, pasé a observar a Teresa con otros ojos. Cada salida, cada llamada telefónica y cada mensaje en el celular, sí, hasta nosotros, los viejos del interior, ya teníamos celular en 2022, se volvieron motivo de sospecha. Era como si hubiera vuelto al tiempo del noviazgo, cuando me fijaba en cualquier muchacho que se le acercaba. Noté que Teresa estaba diferente, no solo los jueves, cuando iba al tal grupo de oración, sino en el día a día también. Comenzó a cuidarse más, a ponerse crema en la cara antes de dormir, a pintarse las uñas con más frecuencia e incluso se cortó el pelo con un estilo más juvenil, ella, que siempre usó el mismo peinado desde que la conocí. El hombre es animal desconfiado, se pone alerta por cualquier cosita, diría mi difunto padre. Un jueves de abril de 2022 resolví seguir a Teresa. Sé que parece cosa de telenovela, pero la angustia me estaba carcomiendo por dentro. Le dije que iba a pescar con el compadre Juvenal, pero en realidad me quedé escondido cerca de la parroquia, debajo de un jacarandá que, en esa época del año, se cubre de flores y llena la acera de pequeñas flores moradas. La vi llegar a la parroquia, toda arreglada con un vestido azul claro que había comprado recientemente, saludó a algunas conocidas y entró. Esperé afuera, sentado en un banco de la plaza, fingía leer el periódico de la ciudad, que se publicaba una vez por semana. Estaba nervioso, con las manos sudando, a pesar del viento fresco que bajaba del valle. ¿Qué papel de tonto estoy haciendo?, pensé para mis adentros. Un anciano de 75 años haciendo de detective. Después de casi 2 horas, la gente comenzó a salir de la parroquia. Vi a Teresa salir conversando animadamente con doña Eulalia, nuestra comadre. Caminaron juntas hasta la panadería de la esquina, donde permanecieron por media hora más. Allí, Teresa se despidió de la comadre y se dirigió a la farmacia. Fue en ese instante que mi corazón casi se detiene. Observé cuando entraba en la sección de productos íntimos y se quedó allí un buen rato. No pude ver lo que compró, pues me encontraba del otro lado de la calle. Pero al salir, llevaba una bolsa pequeña. Regresó a casa por el camino de siempre, deteniéndose para charlar con algunas vecinas en el trayecto, como solía hacer. Llegué a casa antes que ella, me di un baño rápido y simulé que acababa de regresar de pescar. Cuando ella entró, parecía tranquila, incluso contenta. ¿Pescaste mucho, Zacarías?, preguntó mientras guardaba el bolso en el cuarto. Solo unas mojarras pequeñas. El río está muy bajo, respondí, tratando de mostrarme natural. ¿Y tú? ¿Cómo te fue en el grupo de oración? Bien, dijo ella, simplemente, dirigiéndose a la cocina a preparar la cena. Aquella noche, mientras cenábamos la sopa de frijol con costilla que ella había preparado, intenté sonsacarle más detalles sobre el tal grupo. ¿Ese grupo de oración es solo de mujeres?, pregunté, tratando de sonar casual. En su mayoría, sí, respondió ella. Está el padre Anselmo que coordina y a veces aparece uno u otro marido acompañando a la esposa, pero generalmente somos solo nosotras, las señoras de la parroquia. Y rezan todo el tiempo. 2 horas de oración. Ella me miró con una leve sonrisa, como quien percibe algo entre líneas. No es solo oración, Zacarías. También tenemos charlas, conversaciones sobre diversos temas. El padre trae a veces médicos, psicólogos. Es un grupo de apoyo, en realidad. ¿Apoyo? ¿Para qué?, insistí. Para la vida, para los problemas que todos tenemos. Ella desvió la mirada hacia el plato. La comida está buena. Y así la conversación cambió de rumbo. Pero yo no conseguía sacarme de la cabeza aquel frasco escondido en el bolso, la visita a la farmacia, los cambios que notaba en ella. Como dicen por aquí, camarón que se duerme se lo lleva la corriente, y yo no quería ser agarrado desprevenido después de tantos años de matrimonio. En las semanas siguientes, continué observando discretamente. Percibí que Teresa siempre regresaba más animada de esas reuniones de los jueves. Había una ligereza en ella esos días, una especie de alivio que no concordaba con alguien que pasó 2 horas apenas rezando, y cada 2 o 3 semanas notaba que ella pasaba por la farmacia de camino a casa. En mayo de 2022 ocurrió algo que aumentó aún más mis sospechas. Estábamos viendo la televisión una noche de martes. Estaban transmitiendo una de esas telenovelas que a Teresa le gustaba seguir. En la escena,
Una pareja de ancianos estaba teniendo una conversación sobre intimidad. El hombre se quejaba de que la esposa ya no le prestaba atención, y la mujer explicaba que las cosas cambian con la edad, que el cuerpo ya no es el mismo. Miré de reojo a Teresa y noté que estaba incómoda, inquieta en el sillón. Cuando el personaje de la telenovela comenzó a hablar sobre buscar ayuda médica para ese tipo de problema, Teresa se levantó abruptamente y fue a la cocina, diciendo que iba a preparar un té. Aquella reacción me pareció reveladora. Era como si el asunto de la novela hubiera tocado algo que ella escondía. Aquella noche, acostados en la cama, cada uno volteado para un lado, como ya era nuestra costumbre desde hacía años, resolví intentar un acercamiento. Toqué su hombro delicadamente y me aproximé para besar su cuello. Zacarías, estoy cansada, dijo ella, apartándose sutilmente. Siempre estás cansada, Teresa, respondí, tratando de no sonar dolido. Hace años que estás cansada. La edad llega para todos, murmuró ella. Buenas noches. Y así terminó un intento más. Me volteé para mi lado de la cama, frustrado y cada vez más desconfiado. Si ella no quería nada más conmigo, ¿para qué tenía aquel lubricante en el bolso? ¿Para quién sería? En junio de 2022 resolví hacer algo más directo. Una mañana de sábado, mientras Teresa estaba en el patio cuidando de las plantas, tomé su celular que había quedado cargando en la sala. Nunca había hecho esto antes, hurgar en sus cosas sin permiso. Pero los celos y la duda me estaban consumiendo, quitándome el sueño, el apetito. No encontré nada sospechoso, apenas mensajes de los hijos de algunas amigas de la parroquia. Nada que indicara cualquier tipo de relación fuera del matrimonio. Había algunos mensajes de una tal doctora Clarice marcando consultas, confirmando horarios. Aquello llamó mi atención. Teresa nunca había mencionado a esa médica. Cuando devolví el celular al cargador, sentí vergüenza de mí mismo. ¿Qué papel ridículo estoy haciendo?, pensé. Desconfiar de Teresa después de tantos años juntos. Pero aún así la duda persistía, como un tábano terco que no se aleja de la piel. En julio de 2022, Teresa comenzó a quejarse de dolores. Decía que sentía ardor al orinar, incomodidad al sentarse por mucho tiempo. Pregunté si no era el caso de ir al médico, y ella dijo que ya estaba cuidándose de eso, que yo no necesitaba preocuparme. ¿Pero qué médico estás consultando? ¿No es el doctor Márquez?, pregunté, refiriéndome al médico general que nos atendía desde hacía años. Es una médica en la Ciudad de México, respondió vagamente. Voy a las consultas cuando visito a Guadalupe. Aquello no tenía sentido. Teresa no iba a la Ciudad de México a visitar a nuestra hija desde hacía al menos 3 meses. ¿Cómo podría estar consultando a una médica allá? La red de mentiras parecía densificarse, y yo no conseguía entender por qué. Gato con cola quemada no se acerca al brasero, decía mi madre cuando desconfiaba de alguien que escondía algo. Finalmente, en agosto de 2022, no aguanté más. Era un jueves por la noche. Teresa acababa de volver del grupo de oración. Estaba especialmente animada aquel día. Incluso había pasado por la dulcería y traído 2 pedazos de pan de elote con cajeta, mi favorito. Mientras comíamos el pan en el portal, observando las luces de la ciudad y escuchando el sonido distante del valle, me armé de valor. El cielo estaba estrellado, el aire levemente húmedo, anunciando que la temporada de lluvias pronto llegaría. Las cigarras cantaban en los fresnos del patio, y de lejos venía el sonido de una música ranchera tocando en algún bar del centro. Teresa, comencé con voz trémula. Necesito preguntarte una cosa y quiero que seas sincera conmigo. Ella me miró con aquellos ojos castaños que me conquistaron hace más de 50 años. Había una sombra de preocupación en ellos ahora. ¿Qué pasa, Zacarías? ¿Me estás asustando? Respiré hondo y disparé. Encontré un frasco de lubricante íntimo en tu bolso hace algunos meses y sé que has ido a la farmacia después de las reuniones de los jueves. ¿Qué está pasando, Teresa? Tú estás. No conseguí terminar la frase. Las palabras quedaron atrapadas en la garganta. Teresa me miraba ahora con una expresión que yo no conseguía descifrar. No era culpa ni miedo. Era algo entre sorpresa y tristeza. ¿Qué piensas que está pasando, Zacarías?, preguntó bajito,
y fue en ese momento, bajo el cielo estrellado de San Miguel de Allende, con el olor dulce del pan de elote aún en el aire, que mi vida de 53 años de casado tomó un rumbo que jamás podría imaginar. Teresa colocó el plato con el resto del pan en la mesita del portal y se volvió hacia mí. Sus ojos brillaban bajo la luz débil de la lámpara, y percibí que ella estaba emocionada. Zacarías, comenzó con voz trémula. ¿Realmente crees que después de 53 años juntos yo estaría con otra persona? Bajé los ojos avergonzado. Cuando ella planteó la cuestión así parecía absurdo, pero las evidencias entonces, ¿por qué el lubricante? ¿Por qué esas idas a la farmacia escondidas? ¿Por qué esas consultas con una médica que nunca mencionaste? Las preguntas salieron en ráfaga, como las aguas del río en la época de crecidas, cuando rompe las barreras e inunda todo. Ella respiró hondo y miró al cielo estrellado por un momento, como si buscara coraje en las constelaciones que brillaban sobre el valle. ¿Recuerdas cuando te dije que el grupo de los jueves no es solo de oración, que también tiene charlas? Comenzó ella. Asentí con la cabeza. Hace unos meses, en enero de 2022, el padre Anselmo trajo una médica ginecóloga de la Ciudad de México para hablar con las mujeres mayores de la parroquia, la doctora Clarice. Ella habló sobre los problemas que las mujeres de nuestra edad enfrentamos. Teresa hizo una pausa, claramente incómoda. Sus manos arrugadas estrujaban la servilleta de tela. ¿Qué tipo de problemas? Pregunté genuinamente curioso ahora. Problemas íntimos, Zacarías, cosas que ocurren con el cuerpo de la mujer después de la menopausia, cosas que yo creía que eran normales, que tenía que aceptar como parte del envejecimiento. Ella hizo otra pausa, como si estuviera organizando los pensamientos. Un viento suave sacudió las hojas del fresno, trayendo el olor dulce de las frutas maduras. La doctora explicó que con la menopausia, que en mi caso ya ocurrió hace más de 15 años, el cuerpo de la mujer cambia, la vagina se vuelve más seca, las paredes se vuelven más delgadas, más frágiles. Es una condición llamada atrofia vaginal. Teresa hablaba ahora con dificultad, las palabras saliendo como si cada una costara un esfuerzo enorme. Era un asunto que jamás habíamos discutido en tantos años de casados, criados que fuimos en la tradición conservadora del interior de Guanajuato, donde ciertos temas simplemente no eran mencionados, especialmente por personas de nuestra generación. Esto causa incomodidad, ardor, a veces hasta pequeños sangrados. Puede doler al orinar, al sentarse, al tener relaciones. Fue como si una lámpara se encendiera en mi cabeza. De repente, muchas cosas comenzaron a tener sentido. Es por eso que tú. Que nosotros no. Sí, Zacarías, dijo ella, finalmente mirándome a los ojos. Hace años que siento dolor. Al principio era solo un poco de incomodidad, pero fue empeorando con el tiempo. Intenté aguantar pensando que era normal, que todas las mujeres de mi edad pasaban por eso, pero llegó un punto en que cualquier tipo de intimidad se volvió muy dolorosa. Sentí una mezcla de emociones invadiéndome. Alivio por no ser lo que temía. Tristeza por Teresa haber sufrido en silencio por tanto tiempo y una punta de culpa por no haberme dado cuenta, por no haber preguntado antes. ¿Por qué no me lo contaste?, pregunté, sosteniendo su mano arrugada entre las mías. Ella dio una sonrisa triste, sus ojos humedecidos reflejando las estrellas. Vergüenza, Zacarías. Las mujeres de mi generación fuimos enseñadas a no hablar de esas cosas, a aceptar y callar. Y también tuve miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de que pensaras que estaba demasiado vieja, que mi cuerpo estaba estropeado, que me encontraras menos mujer. Aquellas palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. La idea de que Teresa, mi compañera de más de 5 décadas, pudiera pensar que yo la rechazaría por algo así, me partió el corazón. Teresa, tu cuerpo es el cuerpo de la mujer que amo hace más de 50 años. El cuerpo que engendró a nuestros hijos, que trabajó a mi lado, que envejeció conmigo. ¿Cómo podría pensar menos de ti por causa de una cosa natural de la edad? Una lágrima corrió por la cara de ella, dejando un rastro brillante bajo la luz del portal. Lo sé, es tontería mía, pero es difícil, Zacarías. Es difícil envejecer, especialmente para una mujer. La sociedad nos hace sentir invisibles, inútiles cuando las arrugas aparecen y el cuerpo cambia. Quedamos en silencio por algunos instantes, apenas el sonido de las cigarras y del viento en las hojas de los árboles, llenando la noche.
¿Y el lubricante? Pregunté finalmente. Fue recomendación de la doctora Clarice. Después de aquella charla, varias mujeres del grupo buscaron atención con ella. Yo fui una de ellas. Ella me examinó y confirmó que tengo atrofia vaginal severa. Recetó el lubricante y otros tratamientos. ¿Otros tratamientos? Una crema hormonal que ayuda a recuperar la elasticidad y la lubricación natural de los tejidos. Y también me enseñó ejercicios que ayudan a fortalecer la región pélvica. Teresa continuó ahora hablando con más desenvoltura, como si un peso estuviera siendo quitado de sus hombros. En las reuniones de los jueves, después de la parte religiosa, nosotras, las mujeres mayores, nos quedamos para conversar sobre esos asuntos. La doctora Clarice viene una vez al mes para acompañar nuestro progreso y resolver dudas. Fue ella quien me ayudó a entender que no necesito sufrir en silencio, que existen soluciones. ¿Está funcionando? ¿El tratamiento está ayudando? Pregunté genuinamente preocupado con su bienestar. Ella sintió una leve sonrisa formándose en sus labios. Sí, está mejorando lentamente, pero está. El dolor al orinar ya disminuyó bastante y la incomodidad al sentarse también. La doctora Clarice dijo que lleva tiempo, que necesito ser paciente. De repente, entendí por qué Teresa parecía más ligera, más feliz después de las reuniones de los jueves. No era por causa de otro hombre, como mi imaginación celosa había sugerido, sino porque ella finalmente estaba cuidando de un problema que la afligía desde hacía años, encontrando apoyo en otras mujeres que pasaban por la misma situación. ¿Por qué no me contaste antes, Teresa? Yo podría haberte apoyado, ido contigo a las consultas. Ella suspiró mirando nuestras manos entrelazadas. Como dije, vergüenza. Y también porque yo sabía que echabas de menos nuestra intimidad. No quería decepcionarte, hacerte pensar que el problema era contigo, que ya no te deseaba más. Aquella confesión me golpeó de lleno. Durante años yo había interpretado el rechazo de Teresa como falta de interés, como si ella no me quisiera más como hombre. Cuántas noches había dormido dolido, sintiéndome rechazado mientras ella a mi lado sufría en silencio, con dolores que yo ni imaginaba. Entonces, ¿Tú aún me deseas?, pregunté, sintiéndome súbitamente vulnerable como un adolescente inseguro. Teresa sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro marcado por el tiempo. Claro que sí, tontito. El deseo no murió, Zacarías, solo fue ahogado por el dolor. Es como querer comer una fruta deliciosa, sabiendo que va a lastimar tu boca. En aquel momento, algo cambió entre nosotros. Era como si una pared invisible que se había erguido a lo largo de los años hubiera comenzado a derrumbarse. No era apenas sobre intimidad física, era sobre comunicación, sobre compartir nuestras vulnerabilidades, nuestros miedos más profundos. Lo siento mucho, Teresa. Siento mucho que hayas sufrido en silencio por tanto tiempo y siento mucho haber desconfiado de ti. Ella apretó mi mano, sus ojos brillando con una mezcla de comprensión y perdón. No te culpes. Los dos fuimos criados en una época en que no se hablaba de esas cosas. El hombre no hablaba de sentimientos, la mujer no hablaba de cuerpo. Era así, pero no necesita seguir siendo así, respondí, sintiendo una determinación crecer dentro de mí. Estamos demasiado viejos para seguir atrapados en esos tabúes, ¿no crees? Ya pasamos por tantas cosas juntos. Ella concordó con la cabeza, una sonrisa serena en sus labios. La doctora Clarice dijo exactamente eso, que envejecer con dignidad significa también hablar abiertamente sobre los cambios del cuerpo, buscar ayuda cuando es necesario, no aceptar el sufrimiento como inevitable. Aquella noche de agosto de 2022 marcó un nuevo comienzo para nosotros. Allí en el portal de nuestra casa en San Miguel de Allende, bajo el cielo estrellado de Guanajuato, a los 75 años, después de 50 años de casados, Teresa y yo reaprendimos a conversar, a abrirnos el uno al otro, no solo cuestiones íntimas, sino sobre todos los miedos, inseguridades y esperanzas que el envejecimiento trae consigo. ¿Podemos ir juntos a la próxima consulta con la doctora Clarice?, pregunté. Teresa me miró sorprendida. ¿Realmente quieres ir? Claro que sí. Quiero entender mejor lo que está pasando contigo. ¿Cómo puedo ayudar? Estamos juntos en esto, ¿no? Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente,
pero esta vez eran lágrimas de alivio, tal vez hasta de felicidad. Sí, estamos juntos. Siempre estuvimos. Aquella noche dormimos de la mano por primera vez en años. No hubo intimidad física, pero había una intimidad emocional renovada, mucho más profunda y significativa. Como dice la expresión aquí del interior, no se hace canoa para atravesar tempestades con cualquier madera. Nuestro matrimonio construido a lo largo de más de 5 décadas había enfrentado una prueba más y salido fortalecido. En la semana siguiente a aquella conversación reveladora, a finales de agosto de 2022, acompañé a Teresa hasta la Ciudad de México para la consulta con la doctora Clarice. Salimos tempranito de San Miguel de Allende, cuando el cielo todavía estaba en aquel color rosa anaranjado que solo se ve en el amanecer del altiplano guanajuatense. Tomamos el autobús interestatal, aquel que sale a las 5 de la mañana de la central camionera y llega a la capital alrededor de las 9. Durante el viaje observé los paisajes que iban cambiando gradualmente, el valle quedando atrás, las laderas de los cerros cubiertas por una vegetación que mezclaba el verde del altiplano con el dorado de la sequía, pequeñas comunidades rurales con sus casas simples e iglesias blancas. Teresa iba sentada a mi lado, más silenciosa que lo normal, tal vez nerviosa con mi presencia en la consulta. ¿Estás avergonzada de mí, doña Teresa?, pregunté en tono de broma, dándole un codazo a aquella sonrisa tímida que yo conocía tan bien. Un poco, admitió. Nunca pensé que estaríamos yendo juntos a una consulta de esas a nuestra edad. Pues deberías haberlo pensado antes, respondí. Como dice el dicho aquí de Guanajuato, medicina escondida no cura enfermedad. Si me lo hubieras contado antes, ya habríamos resuelto esto. Ella negó con la cabeza, divertida con mi confianza. No es tan simple así, Zacarías. Algunas cosas llevan tiempo para curar. Llegamos al consultorio de la doctora Clarice a las 10 de la mañana. Era un lugar agradable en una calle arbolada de la Ciudad de México. La sala de espera tenía paredes en tonos pastel y revistas actualizadas sobre salud de la mujer. Noté que la mayoría de las pacientes en la sala eran señoras, algunas hasta más viejas que Teresa. Cuando fuimos llamados, entré con cierta excitación. Nunca había estado en un consultorio de ginecóloga antes. La doctora Clarice era una mujer de mediana edad. Cabellos grisáceos, cortados cortos, gafas de armazón moderno y una sonrisa acogedora. Pareció genuinamente sorprendida y feliz al verme acompañando a Teresa. «Qué bueno que vino, don Zacarías», dijo ella después de las presentaciones. Es raro ver maridos acompañando a las esposas en este tipo de consulta, especialmente entre parejas de su generación. Es que yo soy diferente, doctora, bromeé, tratando de disimular mi nerviosismo. Allá en San Miguel de Allende dicen que soy burro que no se aparta de la burra, siempre junto a mi vieja. La médica sonrió, y con una habilidad que solo los años de profesión proporcionan, comenzó a explicar en términos simples, sin rodeos innecesarios, pero tampoco vergüenzas, lo que estaba pasando con Teresa. La atrofia vaginal es extremadamente común después de la menopausia, Zacarías. Ocurre con la mayoría de las mujeres en algún grado. Es causada por la disminución de las hormonas femeninas, principalmente el estrógeno, que mantiene los tejidos vaginales lubricados y elásticos. Ella mostró algunos dibujos anatómicos y explicó cómo funcionaba el tratamiento. La crema hormonal aplicada localmente, el lubricante para momentos específicos, los ejercicios para fortalecer los músculos pélvicos. El problema es que muchas mujeres sufren en silencio, creyendo que es normal sentir dolor, que forma parte del envejecimiento o tienen vergüenza de buscar ayuda. Y muchos maridos, por desconocimiento, interpretan el rechazo de la esposa como rechazo. Miré a Teresa, que seguía la explicación con los ojos bajos, todavía visiblemente avergonzada. Tomé su mano entre las mías, esas manos que conocían cada una de las mías, cada arruga, cada marca del tiempo. Y nosotros podemos. Quiero decir, a nuestra edad todavía es posible. Intenté formular la pregunta que me inquietaba. La doctora Clarice sonrió comprensivamente. Sí, don Zacarías. Es perfectamente posible tener una vida íntima satisfactoria en la tercera edad. No hay límite de edad para el placer y para la demostración de afecto físico, pero es necesario entender que el cuerpo cambia y necesitamos adaptarnos a esos cambios. Ella explicó que sería necesaria paciencia, que el tratamiento de Teresa llevaría algunos meses para mostrar resultados completos, que tendríamos que redescubrir juntos lo que funcionaba para nosotros ahora.
Piensen en la intimidad como una danza, dijo ella. A lo largo de la vida la música cambia, el ritmo cambia y necesitamos aprender nuevos pasos. Lo importante es bailar juntos, respetando el tiempo uno del otro. Salimos de aquella consulta diferentes a como entramos. Había una ligereza entre nosotros, como si un peso enorme hubiera sido removido. En el camino de vuelta a San Miguel de Allende, paramos en un restaurante a la orilla de la carretera para almorzar. Pedimos el tradicional mole poblano con arroz y frijolitos, regado con un agua fresca de Jamaica. ¿Crees que todavía podemos ser felices de aquella manera?, Teresa preguntó tímidamente mientras comíamos. Claro que sí, respondí, sosteniendo su mano por encima de la mesa. Como dice la gente aquí de nuestra tierra, gallo viejo también canta, solo necesita afinar la garganta. Ella rió. Aquella risa cristalina que siempre me encantó y que en los últimos años se había vuelto tan rara. Los meses que siguieron fueron de redescubrimiento. Septiembre, octubre, noviembre de 2022. Teresa seguía el tratamiento rigurosamente y poco a poco fue notando mejoras. Los dolores al orinar disminuyeron significativamente. La incomodidad al sentarse por periodos largos prácticamente desapareció. Ella continuaba frecuentando el grupo de los jueves, ahora sin secretos, y yo pasé a interesarme por los temas que eran discutidos allá. Comenzamos a tener pequeños gestos de cariño que habían desaparecido a lo largo de los años. Andar de la mano cuando íbamos al mercado los sábados, un beso de buenas noches antes de dormir, un abrazo demorado en la cocina mientras el café se preparaba en la estufa. Eran cosas simples, pero que tenían un significado inmenso para nosotros dos. En diciembre de 2022, víspera de Navidad, estábamos preparando la casa para recibir a los hijos y nietos. Sebastián vendría de la Ciudad de México con la esposa. Guadalupe traería al marido y a los 2 hijos. Y José vendría de Monterrey con la esposa embarazada del primer hijo, nuestro futuro 4º nieto. La casa estaba oliendo a ponche, tamales, dulce de calabaza. Teresa había pasado el día entero en la cocina preparando todas aquellas comidas tradicionales que nuestra familia amaba. Yo estaba en el patio armando una mesa grande debajo del fresno donde haríamos la cena. Cuando terminé, entré en la cocina para buscar agua. Teresa estaba allí concentrada en mezclar la olla de ponche. Me aproximé por detrás y la abracé besando su cuello delicadamente. Ella se volvió hacia mí, los ojos brillando, y nos besamos como no lo hacíamos desde hacía años. Los niños solo llegan tarde, murmuró ella, un rubor juvenil coloreando sus mejillas. Aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, redescubrimos la intimidad física. Fue diferente de como era en la juventud, claro, más lento, más gentil, con más palabras y caricias, pero fue bonito, fue verdadero. Como decía mi abuela, fruta madura. Sentado en un banco de la plaza principal, intentaba disimular mi inquietud tras las páginas del periódico local, uno que llegaba a las manos de los lectores con una cadencia exasperante de una vez por semana. El aire fresco que descendía desde el valle no lograba aplacar el sudor frío que me empapaba las manos. ¿Qué ridículo papel estoy representando?, me recriminé internamente. Un viejo de 75 años convertido en improvisado detective. 2 horas se me antojaron una eternidad, hasta que, por fin, las puertas de la parroquia se abrieron y comenzaron a emerger los feligreses. Entre ellos, divisé a Teresa, inmersa en una animada conversación con doña Eulalia, nuestra querida comadre. Ambas mujeres, con paso lento y charla fluida, se encaminaron hacia la panadería de la esquina, donde prolongaron su tertulia durante una media hora adicional. Tras la despedida de doña Eulalia, Teresa prosiguió su camino, esta vez en dirección a la farmacia. Fue en ese preciso instante cuando sentí que el corazón me daba un vuelco. La vi adentrarse en la sección de productos de higiene íntima femenina, un área donde permaneció un tiempo considerable. Desde mi posición, al otro lado de la calle, me fue imposible discernir qué artículo adquirió, pero cuando salió, portaba una pequeña bolsa. Retomó su ruta habitual hacia casa, deteniéndose, como era su costumbre, para saludar y charlar con algunas vecinas. Consciente de que debía llegar antes que ella, me apresuré a regresar a nuestro hogar, me di una ducha rápida y me esforcé por aparentar que acababa de volver de una jornada de pesca. Cuando Teresa finalmente entró, irradiaba una serenidad que contrastaba con mi propio estado de agitación. Incluso parecía alegre. ¿Lograste pescar algo, Zacarías?,
Me interrogó mientras depositaba su bolso en el dormitorio. Solo unas cuantas mojarras, y de tamaño pequeño. El río está lamentablemente bajo de caudal, le respondí, procurando que mi voz sonara lo más natural posible. ¿Y tú? ¿Qué tal estuvo la reunión del grupo de oración? Bien, se limitó a decir, mientras se dirigía a la cocina con el propósito de preparar la cena. Aquella noche, mientras degustábamos la sopa de frijoles con costilla que Teresa había cocinado con tanto esmero, intenté, con la mayor sutileza posible, obtener más información sobre ese enigmático grupo. ¿Ese grupo de oración está integrado exclusivamente por mujeres?, pregunté, tratando de imprimir a mi voz un tono despreocupado. En su gran mayoría, sí, respondió. El padre Anselmo es quien coordina las actividades, y en ocasiones algún esposo acompaña a su esposa, pero, por lo general, somos solo las señoras de la parroquia las que asistimos. Y sí, dedicamos 2 horas completas a la oración. Noté que me observaba con una leve sonrisa, como si fuera consciente de mis intenciones ocultas. No todo se reduce a la oración, Zacarías. También tenemos charlas y conversaciones sobre una gran diversidad de temas. En algunas ocasiones, el padre invita a médicos o psicólogos para que nos den alguna charla. En realidad, es más bien un grupo de apoyo. ¿Apoyo? ¿Apoyo para qué exactamente?, insistí. Para la vida misma, para afrontar los problemas que todos tenemos. Tras estas palabras, bajó la mirada hacia su plato. La comida está deliciosa, añadió, cambiando abruptamente de tema. A pesar de su intento por desviar la conversación, yo no lograba apartar de mi mente la imagen de aquel frasco oculto en su bolso, su visita a la farmacia, y sobre todo, los cambios sutiles que había percibido en su comportamiento. Como reza el dicho popular, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, y yo no estaba dispuesto a ser tomado por sorpresa después de tantos años de matrimonio. Durante las semanas siguientes, intensifiqué mi labor de observación, procurando ser lo más discreto posible. Comencé a notar que Teresa regresaba visiblemente más animada de esas misteriosas reuniones de los jueves. Parecía irradiar una ligereza y un alivio que no concordaban con la idea de haber pasado 2 horas rezando. Además, cada 2 o 3 semanas, detectaba que hacía una parada en la farmacia de camino a casa. En mayo de 2022, un suceso en particular exacerbó mis sospechas. Una noche de martes, mientras veíamos la televisión, emitieron uno de esos melodramas que tanto gustaban a Teresa. En una de las escenas, una pareja de ancianos mantenía una conversación sobre la intimidad. El hombre se quejaba de la falta de atención por parte de su esposa, mientras que ella explicaba que las cosas cambian con el paso de los años, que el cuerpo ya no responde de la misma manera. Observé de reojo a Teresa y percibí su incomodidad e inquietud en el sillón. Cuando el personaje de la telenovela sugirió la posibilidad de buscar ayuda médica para ese tipo de problemas, Teresa se levantó de manera abrupta y se dirigió a la cocina, alegando que iba a preparar un té. Aquella reacción me pareció sumamente reveladora, como si la trama de la telenovela hubiera tocado alguna fibra sensible que ella mantenía oculta. Esa misma noche, ya en la cama, y cada uno dándole la espalda al otro, como era nuestra costumbre desde hacía años, decidí intentar un acercamiento. Toqué su hombro con suavidad y me acerqué para besar su cuello. Zacarías, estoy muy cansada, me dijo, apartándose sutilmente. Siempre estás cansada, Teresa, le respondí, tratando de disimular mi decepción. Hace años que estás así, fatigada. La edad no perdona, murmuró. Buenas noches. Y con estas palabras, mi enésimo intento de acercamiento se vio frustrado. Me giré hacia mi lado de la cama, presa de la frustración y la desconfianza. Si ya no deseaba nada conmigo, ¿cuál era la razón para tener ese lubricante en su bolso? ¿A quién estaba destinado? En junio de 2022, me resolví a tomar medidas más directas. Una mañana de sábado, mientras Teresa se encontraba en el patio cuidando de sus plantas, aproveché para tomar su teléfono móvil, que estaba cargándose en la sala. Nunca antes había incurrido en semejante invasión de su privacidad, hurgando entre sus pertenencias sin su consentimiento. Sin embargo, los celos y la incertidumbre me estaban consumiendo, robándome el sueño y el apetito. Tras una inspección minuciosa, no encontré nada comprometedor, solo algunos mensajes intercambiados con los hijos de amigas de la parroquia. Nada que sugiriera una relación extramatrimonial. No obstante, llamaron mi atención unos mensajes provenientes de una tal doctora Clarice,
en los que se concertaban citas y se confirmaban horarios. Teresa nunca había mencionado a esa médica. Una vez que devolví el teléfono a su cargador, me invadió una profunda sensación de vergüenza. ¿Qué papel más ridículo estoy representando?, me pregunté. Desconfiar de Teresa después de tantos años juntos era una bajeza. Pero la duda persistía, como un tábano pertinaz que se niega a abandonar la piel. En julio de 2022, Teresa comenzó a quejarse de diversos dolores. Afirmaba sentir ardor al orinar y molestias al permanecer sentada durante largos periodos de tiempo. Le sugerí que quizás debería consultar a un médico, pero ella me aseguró que ya estaba tomando medidas para solucionar el problema y que no debía preocuparme. ¿Pero a qué médico estás consultando? No es al doctor Márquez, ¿verdad? Le pregunté, refiriéndome al médico de cabecera que nos había atendido durante años. Es una doctora que ejerce en la Ciudad de México, me respondió de manera evasiva. Voy a sus consultas cuando visito a Guadalupe. Aquella explicación carecía de toda lógica. Teresa no había viajado a la Ciudad de México para visitar a nuestra hija desde hacía al menos 3 meses. ¿Cómo podía estar recibiendo atención médica allí? La red de engaños parecía espesarse cada vez más, y yo era incapaz de comprender el motivo de tanta opacidad. Gato escaldado, del agua fría huye, solía decir mi madre cuando sospechaba que alguien estaba ocultando algo. Finalmente, en agosto de 2022, mi paciencia llegó a su límite. Era un jueves por la noche. Teresa acababa de regresar de su reunión del grupo de oración. Aquel día se mostraba particularmente animada. Incluso se había detenido en la dulcería para comprar 2 porciones de pan de elote con cajeta, mi postre favorito. Mientras degustábamos el pan en el porche, contemplando las luces de la ciudad y escuchando el sonido lejano proveniente del valle, reuní todo mi coraje. El cielo estaba tachonado de estrellas, y la humedad del aire anunciaba la inminente llegada de la temporada de lluvias. Las cigarras entonaban su canto en los fresnos del jardín, y a lo lejos se oía la música de una ranchera que provenía de algún bar del centro. Teresa, comencé, con la voz temblorosa. Necesito hacerte una pregunta, y exijo que seas sincera conmigo. Ella me miró con aquellos ojos castaños que me habían cautivado hacía más de 50 años. Ahora, reflejaban una sombra de preocupación. ¿Qué ocurre, Zacarías? Me estás asustando. Inspiré profundamente y lancé la pregunta que me atormentaba. Hace unos meses encontré un frasco de lubricante íntimo en tu bolso, y sé que has estado yendo a la farmacia después de las reuniones de los jueves. ¿Qué está sucediendo, Teresa? ¿Estás? No pude completar la frase. Las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. Teresa me observaba con una expresión que me resultaba imposible de descifrar. No era ni culpabilidad ni miedo. Era una mezcla de sorpresa y tristeza. ¿Qué crees tú que está pasando, Zacarías?, me interrogó en voz baja. Fue en ese instante, bajo el cielo estrellado de San Miguel de Allende, con el aroma dulce del pan de elote aún flotando en el aire, cuando mi vida, tras 53 años de matrimonio, tomó un rumbo que jamás hubiera podido prever. Teresa depositó el plato con los restos de pan en la mesita del porche y se giró hacia mí. Sus ojos brillaban a la tenue luz de la lámpara, y percibí que se encontraba visiblemente emocionada. Zacarías, comenzó, con la voz apenas audible. ¿De verdad crees que, después de 53 años juntos, yo sería capaz de estar con otra? Tiene un sabor diferente, un sabor que solo se alcanza con el tiempo y la experiencia compartida. Éramos eso, frutos maduros, el resultado de una vida tejida con hilos de amor, risas y desafíos superados. El año 2023 nos regaló nuevas y preciosas alegrías. En febrero, José se convirtió en padre de una niña, una luz que iluminó nuestras vidas con el nombre de Lucía. Viajamos a Monterrey con la emoción a flor de piel para conocer a nuestra nieta, y Teresa, con su corazón generoso, se quedó 2 semanas para apoyar a su nuera en esos primeros y delicados días. Cuando regresó, Teresa irradiaba felicidad, su rostro brillaba con la alegría de una abuela enamorada. Nos contaba historias sin fin sobre la pequeña Lucía, sobre sus ojitos rasgados, una herencia familiar que la conectaba directamente con su abuelo. En marzo de 2023, cumplí 76 años. Teresa, siempre atenta y cariñosa, organizó una fiesta sorpresa, invitando a nuestros amigos más cercanos, a los compañeros del dominó de la plaza, a nuestros queridos vecinos.
Fue una tarde maravillosa, llena de sabor con carnitas, nopales, arroz rojo y aquella cerveza helada que tanto me gusta, servida en el tarro para mantenerla fría, incluso bajo el cálido sol de San Miguel de Allende. Cantamos canciones, compartimos cuentos, revivimos historias de antaño, recuerdos que atesoramos en el corazón. En mayo, fue el turno de Teresa de celebrar sus 74 años. Decidí retribuir su gesto organizando un almuerzo sorpresa con sus amigas, las del grupo de artesanía y las del grupo de oración. Con la invaluable ayuda de mi comadre Eulalia, preparé un banquete de platillos típicos, mole poblano, guacamole, pozole, y para endulzar el momento, dulce de calabaza y pan de elote. Teresa se emocionó profundamente. Conmovida, me dijo que nunca imaginó que yo, un hombre criado a la antigua, sería capaz de hacer algo así. El invierno de 2023 fue más crudo de lo habitual. Julio nos trajo aquellos frentes fríos que descienden del norte y llegan hasta Guanajuato, haciendo que la temperatura cayera hasta los 15 C, lo que para nosotros, acostumbrados a 40 grados a la sombra, se sentía como estar en el mismísimo Polo Norte. Pasamos muchas noches sentados juntos en la mecedora del portal, envueltos en una cobija de retazos que Teresa había confeccionado años atrás, una obra de arte tejida con amor y recuerdos. Tomábamos té de hierba luisa, recién cosechada de nuestra huerta, y observábamos las estrellas, buscando constelaciones en la inmensidad del cielo nocturno. Nunca imaginé que a los 76 años me sentiría tan vivo, tan pleno. Lo comenté en una de esas noches, mientras el viento frío sacudía las hojas del fresno. Es porque descubriste que la vida no termina cuando envejecemos, respondió Teresa, acurrucada en mi pecho, buscando mi calor. Simplemente cambia de ritmo, como el río en la época de sequía, fluyendo con menos fuerza, pero sin dejar de avanzar. En septiembre de 2023, recibimos la noticia de que Guadalupe estaba embarazada de su tercer hijo. Fue una sorpresa para todos, incluso para ella, que a sus 46 años no esperaba volver a ser madre. Teresa se iluminó de alegría, comenzando a planear las cobijas de tejido y la ropita que haría para el nuevo nieto o nieta, su corazón rebosante de amor. En diciembre, celebramos otra Navidad en familia, con la casa llena de hijos, nueras, yernos y nietos. Era un caos alegre y ruidoso, tan diferente de la tranquilidad que normalmente reinaba en nuestro hogar. Los niños corrían por el patio persiguiendo a los pollos, trepando al fresno, mientras nosotros, los abuelos, observábamos con una mezcla de cansancio y felicidad, sintiendo el peso de los años, pero también la alegría de ver crecer a nuestra familia. Cuando todos se fueron y la casa volvió a su silencio habitual, Teresa y yo nos sentamos en el portal, como hacíamos cada noche. El cielo estaba excepcionalmente estrellado y el aire tenía ese olor característico que precede a las lluvias de verano, un aroma que nos transportaba a nuestra juventud. ¿Sabes, Zacarías?, me dijo ella, sosteniendo mi mano con ternura. Nunca imaginé que aquel frasco de lubricante que encontraste en mi bolso fuera a cambiar tanto nuestras vidas. Reí apretando su mano entre las mías. Ni yo pensé que era el fin, cuando en realidad era un nuevo comienzo. En enero de 2024, viajamos a la Ciudad de México para pasar algunos días con Sebastián y su familia. Fue durante esa visita que recibí la triste noticia del fallecimiento de un amigo de los tiempos del ingenio. Toño, como era conocido por todos, tenía mi edad y sufría de problemas cardíacos desde hacía años. Su muerte me afectó más de lo que esperaba, haciéndome reflexionar sobre la fragilidad de la vida. Regresamos a San Miguel de Allende antes de lo previsto para que pudiera asistir al velorio. En los días siguientes, me sentí más introspectivo, sumido en pensamientos sobre mi propia mortalidad. Teresa, con esa sabiduría que solo los años pueden otorgar, percibió mi cambio de humor y supo darme el espacio necesario, pero también el consuelo que tanto necesitaba. La muerte forma parte de la vida, viejo, me dijo una noche mientras estábamos acostados en la cama. Pero hasta entonces, tenemos mucho que vivir todavía. Y ella tenía toda la razón. En febrero de 2024, nació María, la hija de Guadalupe, nuestra cuarta nieta. Y algunos meses después, en julio, José nos dio nuestro quinto nieto, el pequeño Miguel. En marzo, cumplí 77 años, celebrándolo con un almuerzo sencillo, apenas nosotros dos y algunos amigos cercanos, disfrutando de la compañía y de los pequeños placeres de la vida. En mayo, Teresa cumplió 75 años y nuestros hijos organizaron una fiesta sorpresa en la quinta de un amigo a orillas del valle, un lugar hermoso donde pudimos celebrar rodeados de la naturaleza y de nuestros seres queridos.
El tiempo siguió su curso, las estaciones se sucedieron, como siempre lo han hecho, marcando el ritmo de nuestras vidas. Las lluvias en San Miguel de Allende venían e iban, trayendo ese olor característico de tierra mojada y hierba fresca, un aroma que siempre nos llenaba de nostalgia y alegría. Los frutos de nuestro árbol maduraban y caían en el patio, atrayendo pájaros y murciélagos, creando un espectáculo natural que nos maravillaba cada día. Y nosotros dos, Zacarías y Teresa, continuábamos nuestro camino juntos, redescubriendo cada día nuevas formas de amarnos y de ser felices, fortaleciendo nuestro vínculo con el paso del tiempo. Cuando pienso en todo lo que ha ocurrido desde aquella noche de agosto de 2022, cuando confronté a Teresa sobre el frasco de lubricante, no puedo evitar sentirme inmensamente agradecido. Agradecido por haber tenido el valor de preguntar, de romper el silencio y enfrentar la verdad. Agradecido por ella haber tenido el valor de responder con honestidad, sin miedo a las consecuencias. Agradecido por haber encontrado un camino de vuelta el uno al otro, por haber reconstruido nuestro amor sobre bases más sólidas. Ahora, en septiembre de 2025, próximo a cumplir 78 años en marzo del próximo año, miro hacia atrás y veo cuánto ha cambiado nuestra relación para mejor en los últimos 3 años. La intimidad física regresó, diferente de lo que era en la juventud, pero igualmente satisfactoria, llena de ternura y complicidad. Pero lo más importante, sin duda, es la intimidad emocional que hemos construido, la capacidad de hablar abiertamente sobre nuestros miedos, deseos e inseguridades, sin temor a ser juzgados. Como dice la gente aquí de San Miguel de Allende, de la madera más torcida se hace el remo más firme. Nuestro matrimonio, con todas sus imperfecciones y desafíos, se ha vuelto más fuerte y más verdadero con el pasar de los años, resistiendo las tormentas y floreciendo en la adversidad. Y todo por causa de un frasco de lubricante encontrado por casualidad una tarde de 2022, un objeto que se convirtió en un catalizador para la transformación de nuestra relación. Hoy, sentado aquí en mi portal en San Miguel de Allende, con 78 años a cuestas y el sol de la tarde pintando el cielo con tonos anaranjados sobre el valle, percibo cuánto me ha enseñado la vida en los últimos años. Uno piensa que después de viejo ya no tiene nada más que aprender, que ya ha visto todo en esta vida, que ya no hay espacio para nuevas experiencias. Pero mira qué curioso, fue a los 75 años que aprendí una de las lecciones más importantes de mi existencia, una lección sobre el amor, la honestidad y la capacidad de reinventarse. Teresa está ahí dentro, preparando un té de hierba luisa que ella misma plantó en nuestra huertecita, cuidando de sus plantas con la misma dedicación con la que cuida de mí. Desde aquí puedo verla por la ventana de la cocina, sus cabellos blancos recogidos en un moño simple, sus manos arrugadas, moviendo el agua en la tetera con esa delicadeza que siempre la ha caracterizado. 53 años de casados, toda una vida compartida, llena de momentos inolvidables. Y aún así, todavía estamos descubriendo cosas uno sobre el otro, explorando nuevos territorios en nuestro amor. Todavía estamos aprendiendo a amarnos mejor, a comprendernos y a apoyarnos mutuamente. Ayer mismo recibimos la visita de doña Eulalia, nuestra comadre de tantos años, una amiga entrañable que ha estado presente en los momentos más importantes de nuestras vidas. Recién quedó viuda hace unos 3 meses, cuando el compadre Juvenal partió, dejando un vacío inmenso en su corazón. Vino a tomar un café con nosotros, a desahogarse un poco, buscando consuelo en nuestra compañía. Está siendo muy difícil para ella encontrar la fuerza para seguir adelante sola después de tantos años de compañía, acostumbrada a compartir su vida con su amado esposo. Ustedes tienen suerte, dijo en un momento dado, mirándonos a mí y a Teresa, sentados lado a lado en el sofá, nuestras manos entrelazadas como si fuera la cosa más natural del mundo, un gesto que reflejaba la profunda conexión que existía entre nosotros. Tienen suerte de tener esa felicidad después de tantos años, de seguir amándose como el primer día. Teresa y yo nos miramos y vi en sus ojos el mismo pensamiento que pasaba por mi cabeza. Esa suerte casi se nos escapa de entre los dedos, estuvimos a punto de perderlo todo. Si no fuera por aquel bendito frasco de lubricante y por el valor de enfrentar un asunto tan difícil para la gente de nuestra generación, tal vez hoy estaríamos viviendo como 2 extraños bajo el mismo techo, como tantas parejas ancianas que conozco por ahí, sobreviviendo juntas, pero sin amor ni pasión. Después de que la comadre se fue, me quedé pensando en eso, en lo frágil que puede ser la felicidad y en lo importante que es luchar por ella. Recordé una historia que mi padre contaba sobre un viejo pescador de aquí de San Miguel de Allende, que casi se ahogó en el río, un hombre que conocía el río como la palma de su mano. El hombre estaba pescando solo, como hacía desde hacía décadas, confiado en su propia experiencia, creyendo que nada podía sorprenderlo.
Pero aquel día, una corriente inesperada volteó su canoa, arrastrándolo a las profundidades. Por suerte, un niño que pasaba por la orilla vio todo y llamó pidiendo socorro, alertando a los demás. Cuando consiguieron sacar al viejo del agua, temblando de frío y asustado, él dijo algo que mi padre nunca olvidó, una lección que lo marcó para siempre. Pasé la vida entera enseñando a los jóvenes a pescar y fue un niño quien me enseñó que nunca es tarde para aprender a pedir ayuda. Es así como me siento yo. Pasé la vida creyendo que el hombre no habla de sentimientos, que ciertos asuntos son tabú, que envejecer significa aceptar las pérdidas sin cuestionar, resignándose al destino. Fue necesario casi perder la conexión con la mujer que amo para entender que nunca es tarde para cambiar, para abrirse, para pedir ayuda, para mostrarse vulnerable. Lo más bonito de todo esto es ver cómo nuestra relación ha inspirado a otras personas de nuestra edad, cómo nuestra experiencia ha servido de ejemplo para otros matrimonios. En el grupo de dominó de la plaza, los hombres que antes solo hablaban de política y fútbol, ahora a veces hablan sobre salud, sobre los desafíos de la edad, sobre cómo mantener el matrimonio vivo después de tantos años, buscando consejos y compartiendo experiencias. Claro, siempre con aquella disculpa de que es solo curiosidad, con aquella risita falsa para disimular la vulnerabilidad, pero es un comienzo, un paso importante hacia la apertura y la honestidad. Las mujeres del grupo de Teresa también han cambiado, se han vuelto más unidas y solidarias. Muchas buscaron ayuda médica para problemas semejantes que enfrentaban en silencio, animándose mutuamente a romper el silencio y a cuidar de su salud. Algunas consiguieron rescatar la intimidad con sus maridos, reviviendo la llama del amor. Otras encontraron paz al aceptar que ciertas fases de la vida se cierran, pero que eso no disminuye el valor del compañerismo, de la amistad que queda, encontrando consuelo en la compañía de sus amigas. Hace 2 semanas recibimos una noticia que llenó nuestro corazón de alegría, una noticia que nos hizo sentir orgullosos y emocionados. Nuestra nieta mayor, hija de Guadalupe, va a casarse a final de año, comenzando una nueva etapa en su vida. Tiene 22 años, está en la universidad y está saliendo con un muchacho trabajador de Monterrey, un joven honesto y responsable. Cuando nos lo contó por videollamada, sí, hasta nosotros, viejos del interior, ya usamos esas tecnologías, adaptándonos a los nuevos tiempos. Preguntó si teníamos algún consejo para un matrimonio feliz y duradero como el nuestro, qué secretos podíamos compartir con ella. Teresa y yo nos miramos sin saber bien qué decir, cómo resumir más de 5 décadas juntos con todos los altos y bajos en algunos consejos simples, cómo transmitir la esencia de nuestro amor en unas pocas palabras. Fue Teresa quien respondió con esa sabiduría mansa que siempre me ha encantado, con esa voz suave que siempre me ha tranquilizado. Hija mía, el secreto no es no tener problemas, porque problemas siempre van a existir, la vida está llena de desafíos. El secreto es no dejar que el orgullo y la vergüenza impidan que ustedes hablen sobre esos problemas, que se comuniquen abiertamente, que se escuchen con atención. Que pidan ayuda cuando la necesiten, que no tengan miedo de mostrarse vulnerables, que se vean como compañeros, no como adversarios, que trabajen juntos para superar los obstáculos. Yo completé sus palabras, añadiendo mi propia perspectiva. Y recuerden que el amor cambia con el tiempo, igual que el río cambia en las diferentes estaciones. A veces es caudaloso y fuerte como en la crecida, lleno de energía y pasión. A veces es más calmo y bajo como en la sequía, fluyendo suavemente, pero sin perder su esencia. Pero continúa siendo el mismo río, siguiendo su curso, adaptándose a las circunstancias. Lo importante es respetar el ritmo uno del otro, comprender las necesidades de cada uno y seguir juntos, apoyándose mutuamente en el camino. Nuestra nieta quedó emocionada con nuestros consejos, sintiendo el peso de nuestra experiencia y el amor que irradiábamos. Dijo que nunca había pensado en el amor de esa forma, que nuestra perspectiva le había abierto los ojos. Y yo también quedé emocionado, sintiendo el corazón lleno de alegría porque percibí que esas palabras no habrían salido de mi boca 3 años atrás, que la transformación que había experimentado me había convertido en un hombre diferente. Yo era otro hombre entonces, un hombre preso en mis propios prejuicios, en mis propias limitaciones, incapaz de expresar mis sentimientos. Teresa está volviendo ahora al portal, trayendo 2 tazas de té humeante, cuidando de mí como siempre lo ha hecho. Se sienta a mi lado en la mecedora, me entrega una taza y quedamos en silencio por algunos minutos, apenas disfrutando la puesta del sol sobre el valle, sintiendo la paz y la armonía que reinan en nuestro hogar. Es uno de esos momentos perfectos que no necesitan palabras, instantes de conexión profunda que nos unen aún más. El viento tibio sacude las hojas del fresno,
trayendo el olor dulce de las frutas maduras, un aroma que nos recuerda la abundancia y la generosidad de la naturaleza. A lo lejos, la campana de la parroquia toca, anunciando la misa de la noche, invitando a la reflexión y a la oración. ¿En qué estás pensando?, pregunta ella, su voz suave como una caricia, llenando mi corazón de ternura. En lo bendecidos que somos, respondo simplemente, en cómo casi dejamos que la vergüenza y el orgullo estropearan lo que tenemos, en lo afortunados que somos de haber superado esa crisis. Ella sonríe, una sonrisa que conozco tan bien y que todavía hace que mi corazón lata más fuerte después de tantos años, una sonrisa que ilumina mi vida. ¿Sabes lo que la doctora Clarice me dijo en la última consulta?, comenta, compartiendo una anécdota que me llena de orgullo. Dijo que nosotros somos un ejemplo para los otros pacientes de ella, que ella cuenta nuestra historia a parejas que están pasando por dificultades semejantes, animándolas a buscar ayuda. Esto me sorprende, nunca imaginé que nuestra historia, tan simple, tan común en muchos aspectos, pudiera servir de inspiración para otras personas, que nuestra experiencia pudiera tener un impacto positivo en la vida de otros matrimonios. Pero tal vez sea justamente esa simplicidad lo que la vuelve especial, lo que la hace conectar con la gente. No somos héroes, no hicimos nada extraordinario, no somos perfectos. Apenas tuvimos el valor de hablar sobre lo que nos lastimaba, de buscar ayuda profesional, de adaptarnos a los cambios que la edad trajo, de reinventarnos como pareja. La vida es graciosa, ¿no?, digo, observando las primeras estrellas surgir en el cielo que oscurece, creando un espectáculo mágico. Uno pasa tanto tiempo preocupado con cosas que al final ni importan tanto y deja pasar las cosas que realmente hacen la diferencia, los momentos que realmente valen la pena. Teresa apoya su cabeza en mi hombro, su cuerpo todavía encajándose perfectamente en el mío como siempre lo ha hecho, buscando mi calor y mi protección. Lo importante es que aprendimos, murmura, que nunca es tarde para aprender, para cambiar, para ser feliz, para amar. Y ella tiene razón. A los 78 años, descubro que la vida todavía tiene mucho que enseñarme, que todavía puedo ser sorprendido, que todavía puedo crecer como persona, como marido, como hombre, que nunca es tarde para reinventarse. Mientras la noche cae sobre San Miguel de Allende y las luces comienzan a puntear la ciudad allá abajo, creando un paisaje hermoso y evocador, siento una gratitud inmensa por estar aquí, por tener a Teresa a mi lado, por haber encontrado un camino de vuelta el uno al otro cuando parecía que nos estábamos alejando para siempre, por haber salvado nuestro amor. Somos como el río que corre allá abajo, a veces calmos, a veces turbulentos, pero siempre siguiendo adelante, contorneando obstáculos, encontrando nuevos caminos cuando los antiguos se cierran, reflejando el cielo y las estrellas en sus aguas, un espejo de la vida. Un río que, a pesar de envejecer con la jornada, nunca pierde la capacidad de brillar, de emocionar, de inspirar. Tal vez sea esa la mayor lección que aprendí en mis 78 años de vida, que envejecer no significa desistir, conformarse, resignarse, significa adaptarse, reinventarse, encontrar nuevas formas de ser feliz, de amar, de vivir plenamente cada día que nos es concedido, exprimiendo cada instante al máximo. Si esta historia tocó tu corazoncito, deja ese me gusta para que este abuelito se ponga contento, para saber que mi relato te ha llegado al alma. Suscríbete al canal ahora mismo para no perderte las próximas historias que voy a contar con todo el cariño, historias llenas de amor, sabiduría y experiencia. Y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo y qué hora es allí ahora, me encanta saber que me escuchas desde diferentes partes del mundo. ¿Ya has pasado por alguna situación en que el orgullo o la vergüenza casi estropea algo importante en tu vida? Comparte tu experiencia conmigo, quiero conocerte. Este viejito se pone muy feliz al saber quién está del otro lado escuchándome y en qué momento de tu día sacaste un tiempecito para escucharme, para compartir este momento conmigo. Un abrazo bien apretado del tamaño de mi corazón, lleno de cariño y gratitud. M.